Transmite XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Con 2000 watts de potencia desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. El siguiente programa es clasificación B15, adecuado para adolescentes con la guía de un adulto. La descripción de escenas sexuales podría ser implícita y contener expresiones procaces. La Pipeta, de biólogos, ufos y otras perversiones. Con Herandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Caso. La Pipeta. La testosterona emborracha a los hombres violentos con más eficacia que el alcohol o que los himnos tribales o patrióticos, y su crecida es tan perceptible en los órganos de quienes celebran una victoria deportiva arrasando el mobiliario público de una ciudad, como en los asesinos solitarios o en los miembros de patrullas de exterminio. Debajo del uniforme o de la cara insomne y pálida del psicópata se atisba el pelambre del simio. Los mismos niveles de testosterona que en los hombres, crueles o fanáticos, se registran en los machos más bélicos de las bandas de monos, y una misma sustancia apacigua en los unos y en los otros los peores impulsos, la serotonina, ese neurotransmisor cuya falta nos puede sumir en la más oscura depresión y que abunda más en nosotros, simios y humanos. La zona gris de las incertidumbres morales es un mapa químico que en la testosterona y la serotonina alientan fuerzas secretas que pueden empujarnos hacia la templanza o hacia el horror, pero nunca hasta ahora se había sabido con tanta certeza que la firme dulzura del cariño de la infancia es un poderoso antídoto contra los peores venenos de la condición adulta y masculina. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Pipeta. Doctor Joel nos acompaña el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y el día de hoy, como lo menciona nuestra cápsula, vamos a hablar de qué posibles moléculas, qué posibles hormonas y neurotransmisores están involucrados para detonar la agresividad, la violencia y, bueno, a final de cuentas, la maldad. Así es, de hecho, como se menciona en la cápsula informativa, realmente la testosterona tiene efectos de agresividad, aunque habría que mencionar, ¿no?, que nosotros, la especie humana, existe otras detonantes o que existen ya estudios que hacen referencia a otras moléculas que pueden detonar la agresividad, y que nosotros, por tener algunas áreas muy desarrolladas del cerebro, pues quizás ya tenemos un raciocinio mayor para no solo dejarnos guiar por la testosterona, ¿verdad, doctora? De esta sí. Forma podemos ver que a lo mejor hay una regulación un poco más acerca de esa impulsividad que nos da la testosterona. Pero, en fin, no sé, usted nos puede comentar qué zonas del cerebro pueden ayudar a tener ese mayor raciocinio en la especie humana y no dejarnos guiar completamente por la testosterona, ¿no? Pues hay estudios que demuestran que efectivamente el cerebro humano ya está evolucionado, por lo tanto ya debe de controlar como el impulso de ira, el impulso de odio. Así es. Sin embargo, pues se ha comprobado que la amígdala en ocasiones, cuando estamos enojados, no controla estos impulsos de ira, sino que se disparan tal cual. Es una parte primitiva o salvaje que no, después de que pasamos cierto límite, se dispara y ya no hay como forma de bajar. Bueno, químicamente vamos a ver que hay otros estudios que contrarrestan o contradicen esto. Y bueno, en general se dice que los hombres tienen mayor cantidad o es más grande la amígdala a comparación de las mujeres, y por lo tanto está ligada con la síntesis de testosterona, y esto puede conllevar a una mayor agresividad en este caso. Claro, y yo creo que un buen ejemplo, doctora, sería, por ejemplo, pacientes o individuos que cariotípicamente o en su genoma tienen una doble dosis del cromosoma Y, ¿verdad? Sí, los chicos XYY. Los chicos XYY, que este es un fenotipo o digamos un rasgo genético, una aberración donde ahí hay doble dosis del cromosoma Y, y entonces se le conoce como el síndrome del superhombre. Entonces, en este tipo de pacientes, pues por tener una doble dosis del cromosoma que nos hace hombres, pues también habría una doble dosis de la producción de estos genes de la testosterona. Entonces, yo creo que ese sería un buen caso, o un caso muy típico en el cual
ahí los niveles altos de testosterona sí desencadenan o detonan alguna conducta agresiva, ¿verdad? Y bueno, para ubicar al público, recordemos que en general pues tenemos solamente un par de cromosomas, lo funcional. De cromosomas que determinan sexual, el sexo, ¿verdad? El sexo, ajá. Entonces, para mujeres, recordar que somos XX usualmente, y para varones son XY. En el caso del que nos habla el doctor Joel, en este caso se está dando una trisonomía que es XYY. Sí, es la trisomía X y doble cromosoma Y, ¿verdad? Exacto. Entonces ahí está en doble dosis ese cromosoma que nos hace hombres, como ya se los mencionaba. Sí. Es un buen ejemplo de que allí sí habrá más producción de testosterona y entonces ahí demuestra uno más agresividad, ¿no? De hecho, sí, ya hay hubo un estudio que se realizó, se paró por cuestiones éticas, y en este estudio se comprobaba que había una elevada cantidad de hombres en reclusorios, en penitenciarías estadounidenses y en centros mentales que tenían esta trisomía XY, claro. Pero se paró por cuestiones éticas, tal cual. Y yo creo que en ese sentido ahí podemos ver que si comparamos la agresividad entre hombres y mujeres, pues ahí evidentemente que este tipo de pacientes que son hombres, pues ahí sí son más agresivos que las mujeres, ¿verdad? Para este caso. Pero ¿qué otras moléculas, doctora? ¿Qué otras moléculas están como detonantes de la agresividad? Bueno, antes de pasar a las moléculas, otra zona del cerebro es la corteza prefrontal. Se ha también estudiado que entre mayor densidad de la corteza prefrontal somos mayormente capaces de controlar nuestros impulsos de ira o de enojo, y cuando hay menor densidad somos más proclives a dejarnos llevar por ataques de ira en este caso. Y un ejemplo que se pudo constatar clínicamente es el caso de Phineas Gage en 1861 en Cavendish. Él era un constructor de vías férreas y él previo, la gente decía que él era una persona muy amable, una persona muy pasiva, tranquila, y después en su trabajo tuvo un accidente en el cual una viga le atravesó parte de la corteza prefrontal. Curiosamente no falleció, pero sí hubo un cambio de actitud que tuvo después del accidente, y fue porque disminuyó la parte de la corteza prefrontal que nos determina la personalidad en este caso. Es. De hecho, con este ejemplo que mencionas, doctora, viene a colación también que existen algunas personas o pacientes que muchas de las veces tienen alguna malformación o incluso desarrollo de tumores a nivel de ciertas áreas del cerebro, y que estos tumores hacen una desregulación en las zonas de transmisión serotoninérgica, por ejemplo, y eso hace que sean más agresivos, ¿no? Algunos de ellos. De hecho, se ha comprobado que algunos psicópatas pues tienen a lo mejor alguna patología de este tipo, como puede ser un tumor, y que eso está desregulando la producción de serotonina. Wow. ¿Verdad? Sí, doctor. Y bueno, ya entrando en el tema de moléculas. Pues sí, ahí efectivamente ya empezamos a hablar de la serotonina, ¿verdad? La serotonina sabemos que es necesaria como un neurotransmisor que genera en nosotros la disminución de la impulsividad o detona una conducta más tranquila o pasiva. De hecho, aquellas personas que tienen un déficit de este neurotransmisor pues pueden presentar hasta periodos así de depresión, ¿verdad? Porque nos hace más pacientes o más tranquilos. Pero al mismo tiempo sabemos que si hay una desregulación en la producción de serotonina, pues se puede producir estos episodios o periodos de agresividad. Sí. Por ejemplo, se sabe, ¿no? Se sabe que en algunos experimentos que se hacen con fármacos, un fármaco que tenga la función de inhibir la producción de serotonina, al mismo tiempo va a tener como efecto secundario periodos de agresividad, ¿verdad? Porque hay menos serotonina y entonces se tiene o no se tiene, mejor dicho, no se tiene esa molécula que nos hace más tranquilos, por así decirlo, ¿no? Sí. Y en cambio, el lado opuesto de este experimento, un fármaco que produce mucha serotonina, pues nos hace, a lo mejor nos puede llevar incluso a periodos de depresión, nos hace tan tranquilos que puede producir insomnios, anorexias o algún efecto de este tipo, donde la persona se hace más tranquila o pasiva. Entonces ese es un claro ejemplo de que la serotonina sí está regulando ahí nuestra conducta. Y si la tenemos en bajas cantidades, pues entonces es un déficit que puede detonar luego agresividad. Si está en altas cantidades, pues entonces está regulando ahí nuestra conducta, ¿verdad? Entonces hay una pregunta, doctor, antes de continuar. ¿Serán los hombres
¿tendrán los hombres una mayor tendencia a la maldad que las mujeres? ¿Qué opina usted? Yo opino que no, ninguna de estas moléculas es totalmente responsable de una conducta agresiva. No podemos decir que la serotonina es completamente la responsable o la testosterona, pero sí hay casos típicos o ejemplos claros donde sí los hombres pueden ser más agresivos que las mujeres. Por ejemplo, un estudio realizado en una familia holandesa, ¿no? Donde es una familia grande, donde se analizaron, se estudiaron a integrantes directos o familiares directos e indirectos, y entonces se vio que en esa familia había más de 40, o creo que alrededor de 40 integrantes que todos eran, o en su mayoría tenían ideas de homicidas, ¿verdad? E incluso la mayoría habían producido ya algún homicidio o algún crimen. Entonces se hizo un estudio donde se incluyó a estos integrantes y se observó que todos compartían una mutación en un gen, el gen que produce una proteína que se llama, es una proteína que tiene función enzimática y que se llama la monoaminoxidasa, o conocida como MAO para nosotros. Entonces, ya después de este estudio, pues te comento, ahí hubo una amplia difusión o información así en medios no muy creíbles, pero se le dio incluso el título así del gen de la agresividad, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque en esta familia se detectó ese gen y decían que era el gen que era responsable de que todos ellos fueran homicidas, pero no es cierto. Primero, antes de esto, habría que mencionar que esta enzima o molécula, la MAO, se encarga de degradar o metabolizar, por así decirlo, o químicamente mencionarlo, a la serotonina. Sí. Entonces, nosotros esperaríamos que si esta enzima está degradando serotonina, pues entonces habría menos cantidad de serotonina y eso nos haría como más agresivos. Ajá. Sin embargo, la mutación que ellos tenían era una mutación en donde la enzima no era funcional. Por lo tanto, había mayor cantidad de serotonina. Entonces habría mayor cantidad de serotonina, pero de cualquier forma eran agresivos. Exacto, y esto contradice la teoría vieja que dice que a menor cantidad de serotonina, más agresividad. Exacto. Y esta dice que no, que a mayor cantidad de serotonina, mayor agresividad. Exacto, entonces, bueno, eso es un solo estudio, al menos un estudio que yo conozco, ¿verdad? Donde había altos niveles de serotonina y de cualquier forma había agresividad en estos integrantes de esta familia. Entonces, no podemos o no conocemos completamente todos los mecanismos de regulación química o neuroquímica a nivel cerebral, porque en estos casos había mucha serotonina, pero capaz que había otras vías de regulación o vías alternas, exacto, que se están alterando y que eso provoca también la agresividad. Pero en este caso, o por lo que lo quise mencionar, es porque el gen de la MAO o de esta enzima se encuentra otra vez, lo que mencionábamos hace un momento, en el cromosoma X. Sí. Y como dijimos que las mujeres tienen doble cromosoma X, pues aunque uno de ellos estuviera mutado, el otro contrarrestaba ese efecto y, por así decirlo, tenían una actividad intermedia de esa enzima. Era funcional funcional de manera intermedia, ¿verdad? Sí. En cambio, en los hombres, como tenemos un solo cromosoma X y este estaba mutado, pues entonces ahí sí la actividad de la enzima estaba completamente dañada, por así decirlo, ¿no? Sí. Y entonces es evidente que en esos casos, ahí sí los hombres presentarían mayor agresividad o tendrían una molécula, que en este caso la MAO, que es deficiente completamente y que eso les da pues mayor episodios de agresividad, y en las mujeres, ¿no? ¿verdad? Lo curioso, doctor, es que hasta lo que hemos llevado de las series o emisiones de los programas, hemos hablado constantemente de serotonina, de dopamina, de noradrenalina. Sí, claro. Constantemente están involucradas en las emociones y sobre todo en la parte de amor, desamor u odio en este caso. Sí. Y bueno, hay otro estudio muy, muy interesante que menciona que la misma parte cerebral con la que nosotros amamos es la misma parte cerebral con la que nosotros también odiamos. Entonces, no sé si le ha pasado que de repente superama a alguien, Doc, y ya como que será al mes o al año, ya lo superodia. Ya hay un episodio ahí de odio, ¿verdad? Sí. No, o quizás de aquí resultan estos dichos o refranes, ¿no? De que los que se pelean se quieren o los que se odian se
casa, no sé, este tipo de comentarios. O del odio al amor, hay un paso, ¿no? ¿Por qué, doctora? Exactamente por qué. Pues según los estudios que se han hecho es porque es la misma zona exactamente de amor y de odio. Pero hay una diferencia. Ahí sí se ha notado que cuando uno se enamora o ama a alguien, el grado de dopamina con la que vamos nosotros involucrándonos con la otra persona se va aumentando de forma lenta. Muy, muy lenta. Y cuando uno odia, cuando uno envidia o cuando uno tiene celos de alguien, esa dopamina se aumenta de forma alarmantemente rápida y por lo tanto el cerebro no tiene forma de regular tanta cantidad de dopamina y por eso nos toca o nos pasa de que dicen el odio me enceguece o el odio me hace ciego o cuando estoy súper enojada no sé ni cómo reacciono, no sé cómo actúo, qué digo. Justamente es por eso, porque el cerebro de tanta cantidad de dopamina le es como difícil regular tanta al momento de que fue secretada. Y que por el tema que nos ocupa, pues un incremento en la dopamina también traería no solamente esos episodios de amor o desamor, sino también episodios de agresividad, ¿no? Porque, por ejemplo, en los pacientes tipo esquizofrénicos, pues también hay una desregulación de este neurotransmisor que es la dopamina, ¿verdad? Y bueno, retomando a los chicos Yeye, o al superhombre, como le decía el doctor Joel, a la trisomía XY, pues ahí se tomaría que parte de este estudio se encontraron que había una elevada cantidad de hombres que estaban en centros de salud justamente por casos de esquizofrenia debido a lo que usted nos comenta en este caso. Sí, muy interesante. Bueno, pues bien, entonces vamos a una corte y en un momento más regresamos aquí a su programa La Pipeta. La Pipeta. En un momento continuamos. Conoce tus derechos como audiencia de Canal 44, Señal Informativa y Radio UDG. Tengo derecho a que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa. Tengo derecho a que la programación que aquí se transmite propicie el uso correcto del lenguaje. Si consideras que tu derecho ha sido vulnerado, graba un mensaje en el buzón de voz de la Defensoría de las Audiencias al número 3833-8505, opción 3. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Ciénega, te invita a cursar la Maestría en Ciencias, un programa educativo enfocado en la investigación científica y tecnológica, orientada a las ciencias biológicas y agropecuarias, y a las ciencias exactas e ingenierías. El registro estará abierto hasta el 30 de octubre. Para mayor información, visita www.cusi.udg.mx. Centro Universitario de la Ciénega, es parte de ti. Soda Stereo y Cirque du Soleil traen para ti Séptimo Día, No Descansaré. Solo Dios sabe que... A partir del 8 de noviembre, Arena BFG. No descansaré. Boletos en ticketmaster.com.mx. ¿Conocen ustedes a los cacas grandes? Nosotros los conocemos. Primero pensamos que nosotros éramos los cacas grandes. No era cierto. Nosotros conocemos caca grande. Que ya con eso nos damos. No, y ese cuate que estuviste platicando con él. No, soy un güey. ¿Cómo que un güey? Es un caca grande, baboso. Cállate, es un caca grande. Sí. Y luego dices, oye, cabrón, será el director de la RASH. Caca grande. De lo que viene siendo el caca grande. ¡Cachungue, la chola interna! Toma, Natum. Las vacunas son una valiosa protección para tus hijos. En la tercera Semana Nacional de Salud, del 7 al 13 de octubre, vacunaremos a niñas y niños de 6 meses a 5 años contra la polio, a los que ingresan a primero de primaria contra el sarampión, rubeola y paperas y a las niñas de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizadas contra el virus del papiloma humano. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes. Este programa es clasificación B15, adecuado para adolescentes con la guía de un adulto. La descripción de escenas sexuales podría ser implícita y contener expresiones procaces.
La Pipeta. En un momento continuamos. Hay ideas homicidas, pero posiblemente no provocarían tal número de víctimas si no fuera por el efecto de la testosterona, que es la hormona que dispara el desarrollo de los órganos sexuales masculinos y que a una cierta edad hace que a los niños se les oscurezca el bozo y se les haga más grave la voz. La misma sustancia que en vísperas de la adolescencia confirma nuestra identidad masculina. Es la que envenena con su exceso a esos varones temibles que causan cada día más dolor en el mundo que las enfermedades o las catástrofes naturales. Bien, continuamos aquí con su programa La Pipeta. Pues recapitulando lo que hemos mencionado, doctora, moléculas de la agresividad, testosterona, la serotonina, dopamina y bueno, también vale la pena mencionar otro tipo de moléculas que detonan agresividad. De hecho, ya tenemos aquí la participación del público o de nuestra audiencia a través de Facebook, ¿verdad? Por ejemplo, aquí Guillermo Domínguez pregunta, dice, ¿el estrés provoca agresividad? Y él menciona al mismo tiempo, dice, en su trabajo, cuando él está en su trabajo se vuelve más agresivo y es peor si tiene algún pendiente laboral, ¿verdad? Sí. Entonces, pues sí, la respuesta es que el estrés realmente sí puede provocar algunos episodios de euforia o agresividad. ¿Por qué? Entre otras moléculas que se producen cuando un cerebro está estresado y que reacciona obviamente de manera distinta a un cerebro normal, pues son algunos esteroides, ¿no? Por ejemplo, el cortisol, o también un cerebro estresado produce una hormona o un esteroide conocido como el TPH. Su nombre es alopregnanolona, ¿verdad? Este tipo de esteroide en la etapa adulta pues es responsable de apaciguarnos, de tener a los adultos tranquilos y pasivos. Pero en una etapa, sobre todo en la etapa de la adolescencia, este esteroide es el que nos hace muchas de las veces malhumorados, poco comunicativos, nos da tendencias a ser más contreras, o sea, a discutir cualquier cosa, a poner contra en todo esto, ¿no? Entonces, este esteroide se produce en un cerebro estresado y ese es el esteroide que nos hace al mismo tiempo reaccionar, por ejemplo, a la sobreprotección que tenemos o que tienen, mejor dicho, las personas desde la infancia y que ya en la adolescencia queremos dejarla o queremos separarnos de esa sobreprotección de los padres, ¿no? Entonces, esa es una de las moléculas que se pueden producir y que dan agresividad en un cerebro estresado. Algunas otras, doctora, por ejemplo. Bueno, primitivamente recordemos que cuando tenemos nosotros una elevada cantidad de estrés, hay una elevada cantidad de cortisol, como Exacto. mencionaba el doctor Joel, sí. y aparte de adrenalina. Entonces, primitivamente, el cortisol y la adrenalina estaban relacionados con la huida ante situaciones, ¿cómo le diríamos? A situaciones peligrosas. Entonces, en situaciones peligrosas no pensamos, no reaccionamos y simplemente actuamos con agresividad, con lo que haya para escapar sí. de la situación de peligro. Con impulsividad. De euforia, sí. ¿no? Entonces, evolutivamente, aunque hemos mejorado bastante a lo que éramos hace miles de años, sin embargo, tenemos una parte que todavía es primitiva y que nos conlleva, por lo tanto, a escapar, pase lo que pase, pese a quien le pese, con el hecho de no estar en peligro. Y bueno, recordemos que la situación de estrés entonces eleva el cortisol, eleva la adrenalina y por lo tanto se ha comprobado también, hay estudios con neuropsicólogos que ellos dicen que cuando tenemos una elevada cantidad de estrés disminuimos la compasión, es decir, somos menos compasivos y somos más agresivos. Sí, tiene algo que ver. Y bien, tenemos otra pregunta, doctor, aquí de nuestro público. Yasmín Díaz dice, el ejercicio y el yoga, ¿usted qué hace yoga, doctor? O el yoga, dice, ¿puede ayudar a ser menos agresivos? Pues tal cual sí se ha comprobado que el ejercicio y la yoga en específico aumenta nuestra satisfacción, nuestro bienestar. Y en lo personal yo le comento, cuando voy muy estresada, por ejemplo, a yoga, de repente salgo de ahí, incluso hasta el cansancio físico se me va pues completamente. Y en cuestión de estrés, en cuestión de agresividad, sí me ha pasado que el solo hecho de cambiar mi respiración en los movimientos de yoga me permiten en este caso relajarme. Y bueno, ya en estudios científicos, pues la relación sí se ha comprobado que hay una relación de la forma en la que respiramos en la síntesis de serotonina y por lo tanto del bienestar. Entonces, en lo personal, yo sí lo recomiendo. Yo lo hago y a mí sí me funciona. Claro. Y además de que realizando alguna actividad física, pues se ponen a trabajar otras distintas áreas del cerebro, ¿verdad? No solamente la plasticidad, sobre todo plasticidad neuronal. Y eso ya hace que haya un mejor funcionamiento cerebral, menos estrés
o se reduce el estrés y entonces se disminuyen los episodios de agresividad. Y sobre todo, doctor, porque la cantidad de estrés, la elevada cantidad de cortisol nos intoxica y a nivel cerebral comienza también a provocar daños neuronales en la forma, no sé si les ha pasado que cuando están muy estresados a lo mejor tienen las llaves en la mano y están como locos buscando por todo el cubículo de su trabajo o en su casa las llaves y las traemos en la mano, es por la elevada cantidad de estrés. No, y tan simple, ¿no? Como decirle a nuestro público, el estrés, un estrés a nivel de células cerebrales, pues es uno de los principales detonantes para muchas enfermedades neurológicas. Fíjese que sería un tema interesante como para tomarlo específicamente, solamente el estrés. Mal de Parkinson, Alzheimer, todo ese tipo de padecimientos, pues tienen o comparten ahí en común el estrés a nivel de neuronas, ¿verdad? Y bueno, retomando nuestro tema entonces, hay una pregunta que es ¿cómo se erradica o cómo podemos erradicar la maldad? ¿Habrá algún tipo de tip biológico o químico que podamos emplear para poderlo disminuir? ¿Usted qué piensa? Bueno, yo creo que igual como acabamos de mencionar, las moléculas de la agresividad por sí solas no son el detonante, ¿verdad? Hay muchos factores más que contribuyen a la agresividad. La personalidad, el carácter, la situación de la familia. De hecho, incluso la educación familiar, la convivencia, el hecho de cómo te hayas criado en la infancia, el maltrato en la infancia, se sabe que se correlaciona con la agresividad. Entonces, así también de esta manera no podemos decir pues que existe una molécula o una fórmula química que ayude a reducir completamente la agresividad, porque es un proceso complejo, pero sí se ha visto que algunos fármacos pueden disminuirla. Por ejemplo, ya dije que hay fármacos que reducen la síntesis de serotonina o igual los que la incrementan, y los que la incrementan, pues ahí podemos tener ya, ahora sí que mayor número de esta molécula que nos apacigua, que nos tranquiliza, ¿verdad? Pero no es en sí un fármaco que esté especializado o que se comercialice para tratar episodios de agresividad, ¿verdad? Porque claro que tiene muchos efectos colaterales, a veces esperados y a veces no esperados, y entonces en los no esperados pues capaz que ahora sí se producen más daños que los beneficios, además de que recordemos, esto de la agresividad es un proceso complejo que incluso implica muchos temas también del área de psicología, ¿no? Sí, es un área, la verdad, que es multidisciplinaria y sería importantísimo la participación de psicólogos, de biólogos, de antropólogos, etcétera. Sí, además si podemos decir que los avances que tenemos en la actualidad todavía no son suficientes como para tener un fármaco o una molécula que cure la agresividad, ¿no? Pero capaz que entre más investigaciones tengamos o cuanto más desarrollo haya en esta área, pues en el área científica que nos ayude a comprender mejor estos procesos moleculares de la serotonina, etcétera, pues se puede llegar a obtener una molécula, ¿verdad? Y a lo mejor ahora sí que los dirigentes de las naciones, los presidentes, a lo mejor ya sepan cómo tratar a este tipo de pacientes, a los psicópatas o a los individuos, a los reos que permanecen en las cárceles, y más que castigárseles, a lo mejor pudiera ya existir un tratamiento que les ayude a corregir ese tipo de acciones, ¿verdad? Pero actualmente no tenemos los avances suficientes para hacerlo. Y bueno, yo también considero que sería como complicado trabajar nada más con fármacos. De hecho, se ha comprobado que también hay inhibidores tal cual de la maldad. Y hay un ejemplo muy curioso que se da entre lobos. Cuando los lobos están como peleándose por el territorio, si entre ellos, por ejemplo, uno de ellos se va a rendir, la forma en la cual le indica al que está ganando, al lobo que lo está atacando, es a través de orinar. Y cuando orina el lobo que se está rindiendo, el lobo atacante lo deja en paz y ya no lo mata. Y se dice que es porque en la orina hay un inhibidor contra la agresividad o pues tal cual contra la agresividad. Sí. Y en las parejas se da mucho que cuando están peleando, discutiendo hombre y mujer, en este caso, si la mujer comienza a llorar, el hombre, señal, sí, es la señal para que el hombre deje como de atacarla, ¿no? Deje la agresividad contra la mujer, y también se ha comprobado que es otra forma de inhibir. Y bueno, en otras palabras, también la oxitocina, tal cual. La oxitocina se ha comprobado que disminuye la agresividad en el hombre porque en este caso le despierta ternura al hombre, la oxitocina. De hecho, la oxitocina, al igual que la serotonina, pues son moléculas que nos ayudan a hacernos más pacientes, ¿no? Más tranquilos, a apaciguarnos. Exacto. Y recuerde que la oxitocina, de hecho, se produce desde las primeras etapas de la gestación, ¿verdad? Para dar un mayor apego entre la madre y el hijo,
Sí, en el parto. Relaciones de amor. Sí, exacto. Cuando estamos enamorados también se aumenta la cantidad de oxitocina en los besos, en los apapachos y arrumacos, como tip. Sí. Y bueno, otro dato interesante es que también cuando se ha comprobado en estudios, de hecho se hizo un estudio con niños que les evaluaban diferentes situaciones que les daban miedo, que usualmente a un niño le dan miedo, como por ejemplo el coco, la oscuridad, el closet, cosas de este tipo. Y en este estudio lo que se comprobó es que los niños que no tenían miedo ante estas situaciones, curiosamente, ya que eran adolescentes, tendían a cometer mayor cantidad de infracciones a la ley, crímenes, entre otras cosas. Entonces, lo que se pudo concluir en este estudio es que el miedo lo regula la parte de la amígdala y que cuando la amígdala tiene algún tipo de fallo, en este caso, el miedo no está presente. O sea, nos vale el coco, nos vale el closet, nos vale la oscuridad, no nos da miedo, pero esto también conlleva que también no tenemos tanta empatía con las personas y por lo tanto somos más agresivos. Es un estudio que se ha realizado. Aunque también habría que explicar que no es la detonante única, ¿verdad? No es determinante. No quiere decir que un niño que no tiene miedo en etapas iniciales, no quiere decir que va a ser un criminal, ¿verdad? Pero... No, en este estudio particularmente se encontró eso, pero recordemos, como decía el doctor Joel, que no es determinante, hay muchísimos factores que conllevan que a lo mejor el niño termine delinquiendo. Así es. Y yo creo que en resumen, ¿no? Porque creo que casi se nos termina el tiempo, pero en resumen, doctora, muchas de las veces hay hombres, por ejemplo, hay personas que son tranquilas, son pasivas, tienen un trabajo estable, una familia estable, y repentinamente se vuelven psicópatas. Sí. De hecho, esos casos en los que no podemos creer que haya asesinado a un amigo, a un familiar, incluso hasta a los hijos, ¿verdad? Sí, era tan amable, tan cordial. Exacto, entonces yo creo que en ese tipo de personas, ahí sí hay una detonante química, ¿no? O un neurotransmisor que está fallando. O hay otro tipo de población también que le llaman los psicópatas, que desde niños ellos no carecen de emociones, carecen de empatía por la emoción del amor, por la emoción del sufrimiento de la otra persona. Y ya también se ha comprobado que es una parte que es neuroquímica que no está funcionando correctamente. Así es. Bueno, ojalá y les haya quedado una idea sobre la química de la maldad, ¿verdad? Y ojalá que nuestro público haya identificado bien algunas moléculas que sí contribuyen, aunque no son la única detonante, ¿verdad? Muchos factores. Exacto. Pues nos vemos para su siguiente programa el próximo miércoles. Aquí los esperamos en La Pipeta. Muchas gracias. Hasta luego. La Pipeta, de biólogos, ufos y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Caso. La Pipeta.